Cambios de estado de agregación. De manera cotidiana podemos apreciar la materia en sus 4 estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pero también podemos ver cómo pasa de un estado a otro, lo cual se conoce como cambio de estado o de fase. Hay 8 tipos de cambios de estado: 6 entre sólido, líquido y gaseoso, y 2 entre gaseoso y plasma. Cuando un sólido pasa a estado líquido, se llama fusión. Por ejemplo, cuando un cubo de hielo se coloca en una bebida y se vuelve agua líquida. El cambio inverso, cuando un líquido pasa a estado sólido, se llama solidificación. Por ejemplo, cuando se coloca agua en una hielera y después de algunas horas se obtienen cubos de hielo. Cuando un líquido pasa a estado gaseoso, se llama evaporación. Por ejemplo, después de una lluvia, cuando el agua del suelo se convierte en vapor, que no podemos ver pero se encuentra en el aire. El cambio inverso, cuando un gas pasa a estado líquido, se llama condensación. Como cuando tenemos una bebida muy fría y comienza a escurrir gotitas por fuera del recipiente. Esto es porque el vapor de agua en el aire se condensa en la superficie del vaso. Cuando un sólido pasa a estado gaseoso, se llama sublimación. Este proceso es menos evidente, pero sucede cuando el hielo se encuentra a una presión menor y pasa a ser vapor de agua. Este proceso se aprovecha en la liofilización, que es una manera de deshidratar alimentos para conservarlos. El cambio inverso, cuando un gas pasa a estado sólido, se llama deposición o sublimación inversa. Por ejemplo, cuando hace mucho frío pero el aire está húmedo, ocurre una helada y se observa hielo en algunas hojas de las plantas. Lo mismo sucede cuando se forma escarcha en el congelador. Cuando un gas pasa a estado de plasma, se llama ionización. El estado gaseoso es el único que puede pasar a estado de plasma, y ocurre cuando hay relámpagos. El aire que atraviesan se ioniza lo suficiente para formar plasma. Otros ejemplos son las auroras boreales, el sol o las lámparas fluorescentes. El cambio inverso, cuando el plasma pasa a estado gaseoso, se llama desionización. Ocurre en cuanto el plasma pierde energía. El plasma que se forma después de un relámpago cambia a gas poco después de la descarga eléctrica. Los cambios de estado o de fase se deben a que el estado de agregación de una sustancia depende de la temperatura y la presión a la que ésta se encuentre. La presión que experimentamos en la superficie de la Tierra es la de la atmósfera. A nivel del mar equivale a una atmósfera, pero esta presión disminuye con la altitud. Por esta razón, el punto de ebullición del agua, que es cuando pasa de estado líquido a gaseoso, es de 100 grados centígrados a nivel del mar. Pero a mayor altitud, como en la Ciudad de México, que se encuentra a 2.250 metros sobre el nivel del mar y donde la presión equivale a 0.77 atmósferas, el agua hierve a los 93 grados centígrados. Y en el punto más alto de la Tierra, en la punta del Everest, a 8.848 metros de altitud, donde la presión es igual a 0.33 atmósferas, el agua hierve a 70 grados centígrados. Estos puntos de cambio son distintos para cada sustancia y para cada cambio de estado. Pero en todos los casos, esto depende de la presión y la temperatura a la que se encuentren. Identificar los cambios de fase o estado y por qué ocurren te ayudará a diferenciar este proceso físico de otros procesos químicos, en los que se observa que el estado de agregación de la materia cambia, pero en realidad se debe a una reacción química.